Una emisión más de su programa Ciencia Curativa Germánica aquí en Home Radio. Saludos en cabina, muy buenos días. Espero que no hayas contagiado a todo el mundo. Ya te recuperaste, ya entendiste que no se transmiten los virus ni las bacterias. Es un cuento que nos han hecho creer durante toda la historia. Pero bueno, antes que nada recuerde que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, aquí en la ciudad de Puebla, México. Y para que nos contacte acá a la ciudad de Puebla, 01222 240 7482. La alada de Puebla es 222 240 7482. El celular o WhatsApp para alguna emergencia, más 521 2221 400645. Nuestro correo electrónico es con B de bueno biomédica lt@hotmail.com. Y nos puede seguir en Facebook, José Antonio Galicia González, o Nueva Medicina Germánica México. Estoy en una foto con el doctor Hammer, no se confunda, yo soy el doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto, un honor platicar con todos ustedes, llegar hasta su computadora, porque esta transmisión es vía internet, y llevarle una buena nueva, llevarle una noticia de salud y esperanza. Vine en el camino pensando en qué quería yo hablar con ustedes, qué quería yo compartirles, qué quería transmitirles. Y este programa se lo quiero dedicar a todos mis amigos. Ya tengo muchos amigos gracias a esto de la Nueva Medicina Germánica que creen en la Nueva Medicina Germánica. No sé si creen, o sea, no es porque crean en uno. A mis amigos que se han hecho a lo largo de toda esta historia, que me dan su voto de confianza, que se permiten preguntarme cuál es el motivo de alguna enfermedad. Sin embargo, a veces las cosas no suceden. El día de hoy quiero platicar con ustedes de que la Nueva Medicina Germánica no salva a todo el mundo, no cura todo lo que se ponga enfrente. Hay muchos factores que en este programa hoy voy a intentar dilucidar. Yo le quiero dedicar este programa a un amigo que confió en la Nueva Medicina Germánica y que ya no está con nosotros. Pero no es por la Nueva Medicina Germánica que no esté acá. Eso es algo que debemos de aprender. Es bien curioso, es muy absurdo. Hoy miles de millones de personas se mueren por los sistemas tradicionales, quimioterapia, radioterapia y morfina, y no pasa nada. Pero si se muere alguien dentro de la Nueva Medicina Germánica, o no sirve la Nueva Medicina y se desacredita, o el que la hace es un mentiroso, el que la practica no tiene el conocimiento suficiente, lo desacreditan, dudan de su juicio y se convierte casi en un asesino, cuando lo que está haciendo es luchar. El doctor Hammer deja muy claro que no es el 100% el que sobrevive. Hay un porcentaje muy alto
Él habla y logra un 90-95%. Pero eso no quiere decir que todo siempre sea así. Quiero platicar algunas cosas importantes como para entender qué pasa. De las cosas por las que yo puedo considerar que un paciente no sale adelante, primero del lado de la medicina convencional vamos a hablar. Obviamente es nuevos impactos, nuevos DHS. Un susto, un miedo, una mala noticia, un diagnóstico. El paciente que ya fue diagnosticado con una enfermedad como cáncer o con cualquier otra enfermedad queda sensible. Y muchas veces el mismo sistema nos mete en otros DHS. Lo segundo es la quimio, la radio y lo tercero es la morfina. En cuarto lugar serían las cirugías que no eran necesarias o tienen complicaciones. He tenido un par de pacientes ya que después de una cirugía por alguna situación X se perfora el intestino y son situaciones de las cuales ya es muy difícil por la complicación quirúrgica salir adelante. Entonces serían quimio, radio, morfina. La quimioterapia habla el doctor Hammer que son simpaticotónicos y que efectivamente evitan la multiplicación celular. Pero hay programas en los cuales ya está en un proceso de recuperación, de regeneración, de reparación y tiene que haber multiplicación celular. Sin embargo, esto lo inhibe. Entonces, cuando termina la quimio, vuelve un proceso mucho más intenso. La otra sería la radioterapia, en el mismo sentido. La otra sería la morfina. La morfina es un fármaco que quita el dolor, pero que deteriora la función cerebral o que lo duerme a la persona, duerme al paciente. Y desde ahí ya no lucha, ya no tiene voluntad de vida. Y como efecto secundario puede tener parálisis de la musculatura intestinal, generando estreñimiento. Entonces ya deja de comer. Duerme y deja de comer. De manera que lo hundimos a un proceso de muerte seguro. Y bueno, la cuarta sería la cirugía. Casi siempre son resolutivas, son buenas las cirugías. Solamente en casos muy especiales o en casos esporádicos puede haber complicaciones como el de la perforación de intestino. La quinta sería nuevos DHS de diagnósticos de médicos. Y eso puede estar en la nueva medicina, en la medicina germánica. Eso, alguien puede estar en la nueva medicina germánica y puede tener nuevos DHS. Eso no es exclusivo de uno u otro sistema. Y es ahí donde debemos de hacer algunas recapitulaciones. Mi experiencia me ha llevado que el paciente debe de conocer la nueva medicina germánica para saber qué le pasa, para saber ante una eventualidad qué está pasando, para empezar a perderle miedo, para que no tan fácilmente se conflictúe o resuelva el conflicto o entienda qué programa es eso. Hay procesos de curación de los que habla el doctor Hammer que suelen ser delicados, que suelen ser, él mismo lo dice, riesgosos, y más cuando se suman conflictos de colectores. Se vuelven
prácticamente al límite de la vida o la muerte. Entonces debemos retomar y debemos de entender que todo persona o paciente que se quiera tratar con la nueva medicina germánica debe conocer en toda la amplitud, en toda la extensión, así sea un pequeño, sea un adolescente, un adulto, y no importa si es adulto o pequeño, los familiares tienen que involucrarse, porque es difícil ir contracorriente, se duda a cada momento y no es fácil el tema. Esto de conocer la nueva medicina germánica evita que fácilmente recaigas o que resuelvas. Es importante el manejo de la tomografía. El manejo de la tomografía nos puede ayudar, nos puede dar una visión clara de lo que está viviendo el paciente. Y obviamente la tomografía de ahorita no tiene que ver con la tomografía de mañana. Cada una tiene su propia historia. Esta TAC de ahorita me sirve de aquí para atrás, pero en un mes ya no me sirve. En un mes pude haber tenido una serie de conflictos biológicos que generan otros programas. Entendamos que cada conflicto biológico tiene su tiempo y su espacio, su propio programa. Tiene su DHS, tiene su simpaticotonía, tiene su vagotonía. Y la fase vagotónica dividida en dos, una fase inflamatoria y una fase restitutiva. Y en medio de estas dos, una crisis curativa. Cada uno de los conflictos tiene ese recorrido. De manera que es importante saber las 5 leyes. Otra de las cosas es que seguimos mezclando conceptos. Si alguien tiene leucemia, está en la fase de curación, y de repente tiene una hepatomegalia, no tiene nada que ver con la leucemia. Los médicos aseguramos que hay una infiltración de esas células llamadas blásticas hacia otros órganos, y entonces pueden ser capaces de enfermar. Esto no es cierto. Este tejido mesodérmico no puede migrar, si no estaría en el torrente sanguíneo y fácilmente se podría ver, o en los ganglios. ¿Cuántas veces se han hecho un sinfín de resección de ganglios o de biopsias? ¿Y quién ha visto otras células diferentes a mesodermo? Es decir, tomamos el ganglio y vemos mesodermo. No vemos ectodermo, no vemos endodermo dentro del ganglio. Es bien importante entender eso. No existen las metástasis, no existe que una enfermedad vaya y provoque otra. De manera que es bien importante empezar a quitar ese velo, porque hacemos unas confusiones, unas dudas. Si el paciente no soluciona, no tiene recaídas de conflicto, tiene nuevos conflictos, todos estos nuevos programas, nuevas enfermedades se le achacan, se le asuman a la enfermedad con la que se inició, en ese caso si es con cáncer de mama. Es muy importante, pero muy importante, entender que estos nuevos conflictos, a pesar de que puedan estar en fase de curación, pueden en cualquier momento ser delicados. Y el tema de todo esto es el conflicto de colectores. Inclusive si el propio conflicto, dice el doctor Hammer, es de gran intensidad o duró mucho tiempo en solucionarse, esto le llama la masa del conflicto, la fase de curación es intensa, es fuerte, el cerebro se inflama enorme, el órgano se inflama de manera importante y entonces pone en riesgo, en peligro la vida. Esto quiere decir que puede ser una situación verdaderamente delicada. Esto
Esto también quiero transmitirles que no porque pisen la nueva medicina germánica pueden no tener la posibilidad de ya, se acabó todo, va a vivir y no importa lo que suceda en adelante, él tiene que vivir gracias a la nueva medicina germánica. Esto es falso. El paciente puede morir. Yo sé que ahorita el más experimentado médico de la nueva medicina germánica, sin lugar a dudas, y el único, es el doctor Ricker Herrhammer. Yo tuve un paciente hace unos años de leucemia, le expliqué que era un proceso de curación, cuando todavía el doctor Hammer estaba en Málaga, España. Y esta paciente se comunicó conmigo y me dijo que si podían ir a visitar al doctor Hammer. Le dije que le iba a mandar un correo y que si él decía que sí, pues adelante, yo no tenía ningún inconveniente. Efectivamente se fueron a verlo y la paciente me comenta que bueno, que feliz haber conocido al doctor Hammer, que le preguntó qué le había yo dicho, le explicó qué le había dicho y dijo, bueno, todo está bien, no veo mayor situación más la que tengas que ir por este camino. Él también le explica y va para adelante. Y le dice, bueno, ¿y qué como? Porque me dijo el doctor Galicia que no comiera pues exceso de carne de cerdo, X alimentos, toxinas. Dice, bueno, me entendió todo lo de la nueva medicina germánica, solo lo que no entendió es la alimentación. Todo está en el cerebro. De manera que puedes comer de todo. Porque hoy el día hay alguien que practica nueva medicina germánica, también practica el tema de la alcalinidad o acidez, el tema de la alimentación de Gerson, el tema de un sinfín de cosas. Y en realidad todo es desde el cerebro. Y esta paciente regresó feliz, contenta, animada, vamos, ¿no? Pero antes de irse se había puesto algunas transfusiones porque estaba en trombocitopenia y en anemia. Se puso una gran cantidad. Regresó, supongo que resolvió el conflicto y empezó con una esplenomegalia. Es decir, el vaso se creció demasiado. Siguió, se complicó y falleció. Muy probablemente al entrar al hospital hizo síndrome de túbulos colectores y adiós. Es decir, no quiere decir que aunque haya ido a ver al doctor Hammer, eso garantiza que ella se tenía que haber salvado. Ella garantiza que ella tenía que haber sido ya, sin lugar a dudas, al otro día tenía que estar sana. De manera que no existe ninguna garantía por escrito. Además, se atreven a decir, doctor, ¿qué me garantiza? Si la propia medicina alopática, que lleva en teoría 2000 años de científica, no garantiza nada. Al contrario, le hace firmar que usted se le ha divisado que tiene efectos colaterales y que usted ya sabe que en cualquier momento puede morir sin que usted tenga objeción porque usted está autorizando el tratamiento. Y no puede demandar porque usted ya firmó. Entonces, de esa manera tenemos que entender que hay que involucrarse con el paciente de una manera en la que tenemos que enseñar la nueva medicina germánica y que él aprenda. Que él sepa las 5 leyes y cada vez que nos entrevistemos le preguntemos si tiene alguna duda. Le preguntemos si hay algo que pueda reforzarse. Esto lo hago porque tuve de cerca a un amigo que me confió de alguna manera el apoyarlo en el tema de la salud de su hijo.
a pesar de que las cosas nunca salieron de control y las cosas, a no ser por una anemia y una trombocitopenia que se presentó en los últimos meses, la anemia podía, como dice Hammer, solucionarse con transfusiones. Y la trombocitopenia, a pesar de que el doctor Hammer dice no pasa nada, pues a veces sí pasa. Él dice que no pasa nada si no se tiene miedo, pero a veces es imposible no tener miedo. Y el paciente tenía miedo. Entonces, pues por situaciones en el que él tuvo una situación de un derrame pleural, se complicó y ya no está con nosotros. También es importante entender que no muere por la leucemia, porque uno piensa que debía haberlo atendido antes, debía haberle dado quimio, debía haber hecho esto. En realidad el paciente sin leucemia, con leucemia, puede morir por un derrame pleural. Es una situación bastante complicada y bastante delicada, que hay que hacer inclusive algunos actos médicos quirúrgicos como un drenaje. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando hay un conflicto, el derrame pleural tiene que ver con un conflicto de ataque al tórax. Y lo curioso es que la punción también es con una aguja y puede interpretarse como un nuevo ataque. Y entonces es una situación de la que no fácilmente se sale. El detalle es que él tenía plaquetas bajas y entonces ese derrame pleural se hizo hemático, se salió sangre, y entonces se vino una complicación, muy probablemente volémica, muy probablemente disfuncional. No quería entrar al hospital. Al entrar al hospital dejó de orinar, el médico habla de falla renal, de manera que todo se vuelve un caos cuando hay un síndrome de túbulos colectores. Vamos a nuestra primera pausa y corte comercial y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con el doctor, amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Regresamos con ustedes después de esta breve meditación en la que de verdad se lo dedico este programa a este amigo. Hablo de mi paciente y con mucho respeto también a su padre, es mi amigo, su señora esposa, mis respetos, también es una amiga de la familia. Y también hoy dedico este programa a otro amigo del que también, de Tuxtla Gutiérrez, del que también habíamos hecho pues grande amistad y que también por alguna situación en el que sobresale de los esquemas, de las cosas, de la situación, sale fuera de. Por eso el día de hoy quería compartir esto y yo soy padre de 2 hijos. Si no estuviera convencido de que puedo ayudar o darles una esperanza, no estaría yo aquí. Tengo 2 hijos y como padre me ha tocado el que alguno de ellos esté luchando por fracciones de segundo, estar vivo, estar muerto. Y sé que es muy doloroso. Por eso hoy quise dedicar este programa en honor a aquellos valientes que dedican con fe y esperanza a dar un cambio y no ha salido bien. Vuelvo a decir lo mismo, no tiene la nueva medicina germánica la responsabilidad, la culpa, no es que falle. Es muchos conflictos nuevos, es la intensidad del conflicto tan grande que tuvo, es las recaídas de conflicto, otras situaciones que en el camino el paciente enfermo, el anciano, el niño, se vuelve muy vulnerable, se vuelve susceptible, y hay tantas cosas que por simples y sencillas que sean le pegan de nuevo. Yo me acuerdo que este paciente del que estoy hablando
Me decía, es que cuando yo vi la radiografía pensé que tenía un tumor. No sabe cómo sentí un golpe al tórax. Sentí que ya tenía cáncer otra vez. Y a pesar de que le explicaba que la leucemia no era un cáncer, no cambia en ese chip, no cambia en esa frecuencia. Tiempo después tiene un derrame pleural que le complica y está ahorita sin nosotros. A pesar de que estuvo en un tratamiento médico tradicional, haciendo punción, haciendo todo un seguimiento de medición de saturación de oxígeno, un seguimiento de darle fármacos adecuados. O sea, se hizo lo correcto. Es una de las cosas que también es importante compartir. La nueva medicina germánica de verdad es una ciencia exacta, pero necesitamos también de la medicina académica, de la medicina alopática. Necesitamos de compartir cuando se necesite alguna corrección, alguna ayuda, algún apoyo alopático. Y reconozco que se debe de hacer. Estoy convencido que no es todo, pero hay situaciones en las cuales son necesarias. Me acuerdo una persona que no es mi paciente y le habían diagnosticado cáncer de hueso. De repente la paciente, desde luego, estaba en vagotonía, postrada en cama, deja de comer, pero sorpresa, le sale aparentemente una tumoración en pelvis. Y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y es cuando me contactan. Y me dicen, es que tiene ese diagnóstico y tiene ahora esta tumoración. Les pedí que era necesario que yo fuera a verlos. No se pusieron de acuerdo, no era posible ir a verlos. Eso es lo único que yo me enteré. Y me dice, es que está creciendo. Le digo, pues póngale una compresa de aceite de resino. Le pongo una compresa de aceite de resino y no sé cómo se la ponen, que hasta eso hay que tener cuidado, de manera que le ponen demasiado calor o demasiado hirviendo el agua. No sé si no, o yo no expliqué bien, que normalmente sí les digo que se debe poner una toalla entre la bolsa con agua caliente y el aceite y el plástico. Y el chiste es que le salió una ámpula enorme, una vejiga enorme. Y la paciente dice, es que además, doctor, después de una semana, no sé qué tiempo, es que no ha orinado. Dije, bueno, pues, conflicto de colectores y una tumoración en el abdomen. Le dije, necesito ultrasonido, necesito radiografía, necesito ir a verla, necesito tener datos para que yo pueda opinar. Le digo, pero ¿sabes qué? Ya hasta tenía delirios, tenía pérdida del conocimiento, no comía. Entonces digo, ¿sabes qué? Póngale una sonda vesical. ¿Quién lo puede hacer? Pues una enfermera, un médico. Estaba en otra ciudad. Le pones la sonda vesical y ese famoso tumor desaparece. Era solamente que había una obstrucción a la hora de hacer pipí y la vejiga se había llenado de agua. Entonces, tanto es importante tener un método de diagnóstico preciso como un ultrasonido o una tomografía, como es útil un método tan sencillo de poner una sonda. Y desapareció ese supuesto tumor y empezó a recuperar muchas cosas, muchas funciones. Entonces, cosas tan sencillas pueden solucionar. Por eso es importante no renegar de la medicina académica y sí estar bien plantados en la medicina germánica. Y a pesar de llevar las dos medicinas, también puede fallecer una persona. Entonces, hoy este programa se lo dedico, de verdad, le mando un abrazo a donde quiera que esté, a mis pacientes, que de alguna manera no están con nosotros ya, a los padres, mis respetos, mi fortaleza,
Yo tuve algo muy cercano a pasar lo que ustedes están pasando, y de verdad con todo mi corazón les deseo mucha fortaleza, porque no es fácil ese tema. De manera que, pues, entender ese proceso es lo más difícil. Y, y bueno, pues para adelante, porque así como hoy este programa lo dediqué a estas personas valientes, fuertes, con tenacidad, con constancia, también este programa se lo dedico a aquellos que ya pasaron, a aquellos que ya brincaron, a aquellos que ya lo hicieron, a aquellos que ya se atrevieron a venir a dar un programa aquí, a aquellos que ya tuvieron la experiencia de una paciente de leucemia que vive en Estados Unidos feliz y ya con hijos y casada y encantada, otra paciente de leucemia que fui a sus 15 años hace 2, 3 años, 4 años, y así sucesivamente. Hay muchos pacientes, una de cáncer de mama que vino a dar un programa acá, una profesora. Entonces, son muchos por los que hemos luchado y por los que seguiremos luchando, y estoy convencido de que estamos en lo correcto. Sin embargo, me acongojo un poquito, y fue este primer periodo, porque yo viví de cerca esto y me siento con el dolor moral de estar con ustedes y reconocer que también en la nueva medicina germánica puede haber error, puede sucumbir una vida, puede complicarse por ajeno a la nueva medicina germánica. La nueva medicina germánica te da elementos, no te da la varita mágica para curarte, te da elementos para saber por dónde vas, qué puedes hacer, qué puedes mejorar, qué puedes ayudar a ese paciente. De manera que también por ahí hay un programita de entrevista, en el cual una doctora que practica la nueva medicina germánica o que conoce, dice que el doctor Hammer dice que no debemos tomar pacientes ya con quimio y con radio. Yo no lo he escuchado de él. Yo no lo he leído de él. De manera que yo no estoy de acuerdo con eso. Y ya he tenido experiencias que, a pesar de que el paciente está con quimio y con radio, si decide que no, o es más, alguien que ya pasó eso y decide que no, a partir de ahí es punto y aparte y tiene toda la posibilidad de sobrevivir. De repente sí es más difícil, de repente los fármacos ya hicieron daño, pero de repente se puede salvar. Y yo, por esa esperanza, por esa luz, por ese ventanal que después se vuelve, yo lucho y estoy aquí transmitiendo la nueva medicina germánica. Un amigo una vez me dijo, era un hombre que había sido diagnosticado por VIH positivo, y era un hombre con familia, sin parejas, siendo heterosexual, tenía una vida familiar, una vida social, no desordenado, no drogas, todo lo que se le añade o atañe a la inexistente VIH y a la inexistente SIDA. Y me decía, yo estoy acá porque era empresario, tenía empresas, tenía cosas que hacer, y me fue a ver para que yo los asesorara en la nueva medicina germánica para pacientes de esta naturaleza. Y me decía, con uno que se salve, como yo hasta el día de hoy me he salvado por cambiar, con eso me doy por bien servido. Era su frase. Y precisamente yo estoy acá por esos pacientes que se han salvado, y los que faltan salvarse, y los que pueden encontrar una solución. Voy a intentar invitar a una doctora que tuvimos la fortuna de asesorarla para salir de un proceso de diabetes, a ver si nos quiere acompañar, que dé su versión. Ya estaba diagnosticada como diabética, y después de sacar el DHS, la paciente regresa a la normalidad. Glicemias hasta el día de hoy, sin hipoglucemiantes, sin homeopatía, de 100, cuando tuvo altísimo número. Otra chica, también le voy a pedir que venga, que llegó hasta 500 de glicemia, y ahorita está manejando 100, 110, sin hipoglucemiantes, todo en equilibrio, regresa a la normalidad. De manera que hay muchos pacientes que, gracias a Dios, han salido adelante, y por ellos es que me debo, por aquellos que creen que se puede hacer algo por su caso y que luchan, y que en el camino nos hacemos amigos. El doctor Hammer habla de un médico
de corazón cálido, un médico de manos calientes, un médico que se haga amigo de la familia. Sin embargo, también se conduele uno, también se acongoja uno, también se sufre por estas situaciones. Por eso mi fortaleza, mi fuerza, mi seguridad para que todo esto, si sigue el dolor, pase pronto. Aceptemos algo de que Hammer no habla en los libros, aceptemos la voluntad de Dios, si así tiene que ser. Cuando se escapa el entendimiento, aceptemos esa posición, aquellos que somos creyentes. Aquellos que no son creyentes, bueno, pues recuerde que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. El teléfono de contacto es 01-222-240-7482. El WhatsApp 2221 es más 521 del exterior de la República, del interior 2221-400645, para que nos mande un mensajito. El día de ayer nos hizo una llamada una persona de Venezuela. Muchas gracias, saludos. Dice que escucha todos los programas. El día de ayer también me hizo una llamada de Estados Unidos, una persona que su esposa tiene diabetes, quiere ayudarla. Y así sucesivamente me están buscando varias partes. En lo que yo pueda ayudarles, cuenten con ello. De manera que ahora vamos a mandar un saludo a aquellos que ya saben Nueva Medicina Germánica, que se instruyen en la Nueva Medicina Germánica, que siguen adelante luchando, que siguen aprendiendo de ella, pero aquellos que se han salvado y aquellos que son un caso de vida, un testimonio de vida, les mando un abrazo enorme y estoy convencido que esto funciona, esto es real, es un descubrimiento científico que no falla, pero que también tenemos que reeducar al paciente y evitar que tenga nuevos conflictos, nuevos impactos, nuevas recaídas. Instruir y educar al paciente, créanme, es punto número 1 de tratamiento. Mientras que hay otros mecanismos para ayudarlo, apoyarlo. Es bien interesante que el Dr. Hammer descubre una terapéutica a base de la musicoterapia, a base de las melodías arcaicas. Es una melodía que compone, una partitura que compone a su esposa antes de descubrir la Nueva Medicina Germánica, y hoy él alrededor del mundo tiene muchos casos registrados de efectos terapéuticos con esta música. Él habla de que su sistema está totalmente cerrado, que ha llegado a lograr que sea completo y que propone esta música para tenga un efecto terapéutico. Sin embargo, a pesar de que yo les mando la música, se las pongo casi en su celular, les pido que la repitan en tiempo y espacio, el mayor tiempo posible, les explico qué música, les doy opciones para que la escuchen en el celular, para que la escuchen en un MP3, para que la escuchen en la computadora, la gente no la escucha. Y eso es otra de las cosas que es difícil entender, porque el paciente no mejora, no recae en conflictos. Es de suma importancia aquel que quiera curarse con la Nueva Medicina Germánica, escuche la melodía arcaica del Dr. Hammer. Es de vital importancia. Explica muy claro en esto. Se va el miedo, se va el pánico, evita recaídas conflictivas, hace que la fase de vagotonía pase más rápido, hace un efecto carcinoestático la música, es decir, que detiene cualquier programa, cualquier cáncer que estuviera sin resolverse, y baja la intensidad de las constelaciones. Esto es, se vuelve terapéutico. Es de suma importancia escucharla a aquella persona que desea ser tratado con Nueva Medicina Germánica. De manera que el tema pasado estaba platicando yo de los métodos alternativos que podemos apoyarnos, de las medicinas complementarias que podemos apoyarnos, de los sistemas que no conocemos y que nos pueden ayudar. En realidad hay muchos sistemas que nos pueden hacer fuerte a la hora de la vagotonía, a la hora de el dolor, a la hora de la inflamación, de la intensidad. Es bien importante modular ese proceso.
Hay una paciente de Monterrey que tiene una lesión tumoral en caja torácica y son unos dolores, bueno, bárbaros. Hemos encontrado a través de varias técnicas que puedan ayudar al dolor. Es importante que esta fase vagotónica no se pierda con el dolor. Es uno de mis grandes talones de Aquiles o la pared con la que me encuentro, el dolor. Y el doctor Hammer habla muy claro y preciso: no dar morfina. No dar morfina porque es un simpático tónico que te lleva y te hunde a la muerte. Entonces hay que sortearse entre todo este tema de dolor para poder ayudar al paciente. Bueno, pues un abrazo enorme, mi más sincero respeto, amor y calidez a aquellos que han tenido un familiar que ha fallecido con o sin nueva medicina germánica. Les mando un abrazo a todos los amigos que he ganado en este tiempo y a aquellos que confían en la nueva medicina germánica y que, al igual como yo, estamos luchando día a día para que esto se conozca. Les mando un abrazo enorme a todos. Agradezco que hoy me hayan escuchado hablar de estas reflexiones. No fue un programa dedicado a un tema en especial. Hoy solamente vamos a titular Ángeles de la nueva medicina germánica, aquellos que ya no están con nosotros. Recuerda que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. El teléfono de contacto en Puebla, la alada es 222, el teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico es bdebuenobiomedica.lt@hotmail.com. Nuestro Facebook, José Antonio Galicia González. Síganos escuchando cada viernes una transmisión diferente de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González, aquí en la estación número 1 por internet, Om Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima y un abrazo.